Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Cuando el Señor se devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, gritándote alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, gritándote alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, gozaré, hermano, todo mi amor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, gozaré, hermano, todo mi amor, me ha hecho libre. Cuando el Señor se devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, gritándote alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, gritándote alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, gozaré, hermano, todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, gozaré, hermano, todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, gozaré, hermano, todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, gozaré, hermano, todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, gozaré, hermano, todo mi dolor, me ha hecho libre. Gálatas capítulo 3. Nuestro texto de esta mañana, el tema es el propósito de la ley. El apóstol Pablo continúa hablando sobre estas cosas y algo muy importante que debemos de aclarar y tener bien claro en nuestras mentes, lo que la palabra de Dios dice acerca de estas cosas. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue
añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pregunta, versículo 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Oraríamos una vez más. Padre, gracias una vez más por este día. Y rogamos en esta mañana que nos enseñes, Señor, que nos traigas hacia ti. Clarifiques algunas deudas en nuestras mentes y tu Espíritu trabajando en nosotros y sobre nosotros, Señor. Clamamos tu presencia siempre. Sabemos que aquí estás. Te hemos alabado en espíritu, en verdad, y nos sentimos, Señor, privilegiados de poder hacer eso. Bendecidos. Ahora pues, Señor, enséñanos por medio de tu Espíritu en esta porción de la Escritura. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es todopoderoso y perfectamente santo, sabemos, ¿verdad? Y Dios jamás hace promesas a la ligera. Sus promesas de Dios son irrevocables, no cambian. Lo que Dios promete en el futuro es tan cierto como lo que sucedió en la historia. Cuando Dios hace una promesa, considérela como cumplida. Dios hizo una promesa hace miles de años y es de mucho significado o sumamente significativa para hoy. Con la llegada del Señor Jesucristo, la nación de Israel dejó atrás la infancia y entró en una edad adulta. El largo periodo de preparación había terminado. Si bien la ley tenía cierta gloria, pero la salvación misericordiosa de Dios, tal como se encuentra en Cristo, es aún mayor. La pregunta que se planta o se plantea en este versículo es natural. Es decir, después de que las declaraciones que el apóstol Pablo había hecho en los versículos anteriores. Así que responde a la pregunta antes que se pudiera formular. La ley sí tuvo un principio. Pablo nos dice que fue añadida.
y voy a explicar un poquito más, si me permiten. Algo que ya debía de existir antes de que la ley entrara en vigor. La ley tenía un propósito definido que Pablo describe como a causa de la transgresión, o como vamos a ver, la verdadera naturaleza del pecado que resulta de la transgresión. La ley también llegó a su fin, tuvo un fin tal como tuvo un principio, fue añadida hasta que viniese la descendencia. Quizás estoy dándole un trasfondo antes de entrar en los versículos. Quizás no encontraremos otro lugar de las Escrituras donde nos hable del propósito de la ley. Es decir, que se exprese con tanta claridad como en estos versículos. Y todo esto se aplica a las leyes ceremoniales, leyes de dieta, de leyes sanitarias o al sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Pablo habla de la ley, toda la ley. En particular, la ley de los 10 mandamientos. Habla de la ley que maldecía al pecador. Es decir, la santa ley de Dios. Algunos intentan hacer una distinción entre las llamadas leyes de Moisés y las leyes de Dios. Sin embargo, no hay un solo versículo en la Biblia que respalde eso. Es solo una invención del propio hombre. Lo ha inventado el hombre, que prefiere ser condenado por la ley antes de ser salvo por la gracia de Dios. Pregunta: ¿cuándo se añadió la ley y a qué se añadió? Se añadió, es la palabra correcta. Juan el Bautista, ustedes saben, fue el precursor y heraldo del Señor Jesucristo, es decir, vino primero y él fue el que publicó la venida del Señor Jesucristo. Nos dijo esto, más bien dicho, sobre la venida del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Y lo dijo esto, Juan nos narra esto en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nada puede ser más claro que este versículo. Aquí el apóstol Pablo se refiere en este versículo, en Gálatas 3:19, la ley, todo el cuerpo de la ley fue dada a Israel. Fue entregada por Moisés exactamente como la recibió de Dios Todopoderoso. ¿Quién es el mediador en este versículo? Bueno, Moisés, ¿verdad? Es decir, el legislador. Podemos ver en Éxodo para obtener más detalles, pero no fue hasta que Dios le dio a Moisés esas leyes escritas en 2 tablas de piedra. Israel no sabía nada de esto. Durante más de 2000 años, antes, desde Adán hasta Moisés, Dios no había dado los 10 mandamientos al hombre todavía. Pablo nos dice en Romanos 5:13 que pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
nos inculpa el pecado. Porque antes de la ley, ¿verdad?, el pecado estaba en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Ese es el comentario. Pero observe que hasta que la ley vino, el pecado ya estaba en el mundo. Así nos damos cuenta que hubo un tiempo cuando llegó la ley, cuando vino la ley. Así es que antes de esta ley, antes de Moisés, no había mandamientos escritos. No había nada de esto todavía. Pero luego vamos a ver que exigía algo más, a lo cual Pablo dice que añadió la ley en el versículo 19 que vamos a estar viendo. Dice ahí que en el versículo 19 de este capítulo 3, que entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta. Fue añadida a causa de las tradiciones hasta que viniere la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Cuando nosotros añadimos algo, entendemos que había algo antes que tenía que añadirse, ¿verdad? ¿A qué se añade entonces la ley? ¿Bajo qué vivían los hombres hasta que Dios le dio la ley a Moisés? Por supuesto sabemos que es la gracia de Dios. Adán estaba bajo la gracia, Noé estaba bajo la gracia y Abraham estaba bajo la gracia de Dios antes de la ley. Ya había dicho de Noé. Dios trataba con el hombre por gracia e hizo lo mismo bajo la ley. Y desde la ley sigue tratando con gracia, con la gracia. En Gálatas 3:8 nos dice que, en el versículo 8 nos dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero el israelita fue salvo por la gracia siempre. Al igual que Abraham, antes que la ley, al igual que nosotros vamos a ser o somos salvos y debemos ser salvos después de la ley. Salvos por la gracia de Dios. ¿Sabe que vivimos un periodo de gracia hoy? Y en el versículo 20 dice, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Pero ahí vemos que el apóstol Pablo recibió la ley por la disposición de ángeles. Esto nos da a entender que los ángeles pasaron los 10 mandamientos a Moisés. Nunca lo había pensado yo así, hasta que leí esto. ¿Se acuerdan que nadie puede ver a Dios jamás o moriría? Moisés solo pudo ver la sombra del Señor. Nadie puede ver a Dios en toda su esencia. Jesucristo es lo que podemos ver aquí nosotros como humanos. Pero en sí, los 10 mandamientos
fueron pasados por los ángeles. Es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. A Moisés. Por tercera mano, Dios dio a los ángeles y luego a Moisés. Y de Moisés a la gente. Pero la ley era temporal. Requería un mediador. El pacto de la promesa era permanente y no requería mediador. Solo podría haber una conclusión. El pacto es mayor que la ley. Las promesas de Dios mayor que la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? La pregunta que hace ahí de una manera retórica el apóstol Pablo en el versículo 21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley nada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Son versículos que muchas veces batallamos para entender, ¿verdad? Pero antes de que viniese la fe, es decir, antes de que viniese la fe en Jesucristo, ya operaba esta fe en el Antiguo Testamento. Pero la fe en la persona y obra de Jesucristo no llegó hasta que Él fue revelado. ¿Se acuerda de Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia? Esa es la gracia de Dios, su fe en Dios. Pero todavía no había sido revelado el Señor Jesucristo. Dios había prometido a Abraham que de su simiente vendría la promesa. ¿Verdad? Antes de eso, Israel estaba bajo la custodia protectora de la ley. Dios protegía hacia su pueblo de ritos paganos que lo rodeaban. La ley era importante. Hoy nosotros tenemos diferentes leyes, ¿verdad? Cuando usted va manejando por una de las calles principales aquí, sabe que hay letreros que especifican la velocidad. Y si usted como yo que viene tarde a la iglesia y está mirando los rótulos de velocidad, los letreros, y dice 50 millas por hora, y usted va manejando a 53, 55, y lo para un policía y dice, oh, alguien que controle el tráfico, y le dice, usted estaba en exceso de velocidad. Pero nomás serán 2 o 3 millas o 5 a lo más. ¿Qué tanto es eso? La ley fue dada por una razón. Y aún así con la ley, hay algunos que manejan a 60, 70, donde no debería. La ley fue dada para controlar el pecado. Y no lo controló, eso no iba a salvar. Pero tiene que haber un control. Imagínense si no tuviéramos leyes. ¿Qué descontrol sería para todo? En todas las áreas. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él ha instituido gobiernos, las leyes, y dice que debemos de respetar las leyes terrenales, porque Él ha autorizado eso. Pues la ley, en este sentido, tendría que ser puesta en el hombre para que él mirara y entendiera su pecado. Si la ley hubiera podido dar
vida espiritual, dice Pablo, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si un hombre puede salvarse a sí mismo, ¿por qué necesita un Salvador que muera en su lugar? Si un hombre puede mantenerse salvo, ¿por qué necesita que un sumo sacerdote interceda diariamente por él desde el lugar a la diestra de Dios? La ley y el evangelio, nos dice Pablo, que no se oponen entre sí, pero tienen propósitos diferentes. La ley mata al pecador. ¿Se acuerdan de esas 55 millas? Culpable. Tiene que pagar. Es lo que dice la ley. La idea es para que se aleje de la ley y sus propias obras y se vuelvan a Jesucristo, que es el único que puede darle verdadera vida. Pablo también en su carta a los Romanos dijo, porque la ley trae ira y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. La ley fue dada para demostrarle al hombre que el pecado, lo que es el pecado en toda su atrocidad, lo tremendo que es. O sea, para que nos muestre y nos enseñe lo feo, lo atroz que es el pecado delante de Dios. Para eso fue dada. En Romanos 3:20 Pablo dice, por tanto nadie será justificado ante Dios por las obras de la ley, más bien por la ley nos damos cuenta del pecado. La ley no puede salvarnos del pecado. No importa qué tan bueno quiera ser yo, deberíamos ser buenos, no me malentienda, y respetar todas las leyes, pero eso nos salva. Solo nos muestra que no podemos mantener toda la ley. Nos da el conocimiento del pecado. Ahora bien, yo creo que debemos comprender mejor estas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Jesús vino a mostrarnos el camino de redención. Pagó la pena de aquella ley quebrantada por nosotros. Sufrió, el Señor Jesús sufrió su condenación y muerte, es decir, la de la ley. Y ahora ofrece atribuir a todo aquel que en Él cree su propia justicia, que es perfecta por la fe. Pablo nos dice esto en Romanos 7, de los versículos 7 al 29. No lo voy a leer todo, pero para darle la referencia. Ahora, el fin de la ley, versículos 24 en adelante. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Así es que la ley fue dada por un tiempo para proporcionar esa formación rigurosa que nos prepara para la gracia de Dios. Pablo nos dice que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ahí lo vimos en el versículo 24. Pero la palabra ayo
Vamos a entender un poquito de historia, de cultura, de lo que sucedía en aquellos días que el apóstol Pablo estaba hablando. Se traducía como un educador, un maestro, un instructor o un tutor. En aquellos días, entre los griegos y los romanos, ciertas personas, y muy seguido los sirvientes, especialmente que estaban estudiados y capacitados, recibían la custodia de aquellos niños. Y era su responsabilidad de formarlos y prepararlos para asumir sus puestos de responsabilidad como hijos maduros en el hogar. Esto era pues para aquellos que tenían manera de pagar esto, ¿verdad? Y se mandaba a este instructor, a este tutor, que se le nombraba ayo. Y ese entrenamiento, esa formación era muy rígida, era muy severa, para que aquel, cuando llegara a la madurez como adulto, aquel niño creciera y pudiera ocupar su lugar y asumir con honor las exigencias y responsabilidades de la casa o de la familia. Pero al llegar a esa edad adulta es casi como cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Se nos prepara para el futuro. Pero llega el día de la graduación. Por eso y estamos cerca, vamos a ver muchos sombreros volando por ahí. O ¿cómo le llaman de estas? No sombreros, falta de mejores palabras. Pero la idea era eso, el ayo que entrenaba a aquel niño llegaba a una edad que ya era responsable y había sido formado y lo entregaba a sus dueños. Su trabajo había terminado. Ahora este hijo serviría a su padre. Ya no lo haría con restricciones ni amenazas de castigo, de disciplina, sino que él iba a hacerlo de una manera voluntaria. Muchos de nosotros a veces mandamos nuestros hijos a la milicia. Cuando los vemos de llegar y que nos dicen, sí señor, no señor, con todo gusto, con todo respeto, dije, ¿y este qué le pasó? No era así antes. Esa es la idea. Eso era lo que el ayo era. La ley preparaba para lo que habría de venir. Era el instructor, el tutor, el maestro que educaría a la gente de lo que habría de venir. Nos preparaba. Pablo habla de esta manera. Pero el periodo de la ley que abarcaba desde Moisés hasta Cristo fue un tiempo de educación y formación para demostrar que no podíamos ganar nuestra salvación, sino que deberíamos recibirla por gracia. Hoy en día, el que ha venido por fe a Cristo Jesús en este periodo de gracia tiene otro maestro, muy diferente que el primero. El Señor Jesús dijo de él, de este nuevo maestro, en Juan capítulo 16, versículos 12 al 13, y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo vino para revelar la verdad que
los apóstoles no estaban preparados para recibir antes del día del Pentecostés. Esto estaba reservado para la revelación especial dada a los apóstoles, en particular a Pablo. Antes de la venida de Cristo, la revelación era un tipo y una sombra. Los santos del Antiguo Testamento no podían ver lo que nosotros podemos ver hoy en día. Antiguo Testamento, bajo la ley, la esclavitud de la ley. El Nuevo Testamento, la libertad de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, el creyente, aunque heredero, era un niño, mientras que hoy hemos recibido la condición de hijos adultos. Ya. Versículos 26 y 27. Yo sé que quizás esto es bastante, estoy tratando de mantenerlos despiertos. Pues todos, versículo 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hemos aprendido que la ley jamás podría justificar al pecador culpable. En Éxodo 23:7 Dios dijo, no justificaré al impío. Pero en Romanos capítulo 4, Pablo dice que Dios justifica al impío. Pero hay una manera de hacer esto. En Romanos 4:5, mas aquel que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. También el rey Salomón, cuando él dedicó el templo, reconoció a Dios que condenaría al impío y justificaría al justo. Eso lo encuentra usted en Primera de Reyes 8:32. Y esta fue obviamente una petición apropiada a la luz de la santidad de Dios, porque es verdad. El problema es que no había ninguno justo. Es más, Pablo dice que no hay ninguno hoy en día que sea justo por sus propias fuerzas. Solo mediante la fe en Jesucristo el pecador es justificado, lo declara justo ante Dios. Todo esto porque alguien llegó a la iglesia en Gálatas después de Pablo a decirlo, también que hayan venido por la fe en Cristo Jesús, pero ahora tienen que hacer estas cosas, tienen que llevar estas tradiciones, cumplir estas cosas. Ustedes saben, la mayoría de nosotros venimos de ese estilo de religión, de hacer y no hacer, querer meter las cosas del hombre, las tradiciones, las costumbres con las cosas de Dios. Es algo muy diferente. Permítame explicar. Yo estoy muy orgulloso de mi cultura, en lo que Dios me ha puesto y me ha dado. Pero ¿qué tiene que ver eso con las cosas de Dios? ¿Se me entiende? Lo de Dios es de Dios para todos, no importa cuál sea su cultura. La ley moral, resumida en los 10 mandamientos, no es principalmente un conjunto de reglas de conducta
en ella se encuentran principios eternos que son siempre verdaderos y válidos, pero el problema es que no podemos mantener la ley. Es decir, alguien lo puso de esta manera. La ley es como los radios de una rueda, pero el centro, el eje, es Jesucristo. La ley no puede impartir vida, pero sí puede conducir al hombre a Cristo, en quien hay abundante vida. En ella se encuentran, es decir, la ley, principios eternos que son siempre verdaderos y válidos. Así es que la ley no era enemigo necesariamente, sino que el ministro y servidor de la gracia. Si bien Dios es el Padre de todas las personas en un sentido general, porque Él las creó, solo la fe en Cristo puede hacernos sus hijos legítimos, hijos de Dios, ¿verdad? Y mucha gente piensa que todo mundo es hijo de Dios. Y no es así. Todos somos hechura de Dios. Los únicos que son hijos de Dios, los que por fe han venido a los pies de Cristo Jesús y a recibir de su gracia y de su misericordia. Eso es verdadero hijo de Dios. Es por la fe en Cristo y es todo lo que se necesita para salvación. Lo he estado hablando que no es la fe más algo que equivale a la salvación. Esto más esto, no. Solo la fe en Cristo. Nada más que la fe lo hace hijo de Dios. Nada más puede hacer usted un hijo de Dios. No importa cuántos sacrificios usted haga. No importa cuánto dinero dé. No importa cuánto bueno piensa que puede ser. Eso no le obtiene la vida eterna. Solo la fe en Jesucristo. Porque todos sois hijos de Dios. Y uno dice, ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y sabe que no hay intermedio. O es hijo de Dios o no lo es. Y muchos de nosotros hemos estado ahí. Los incrédulos son hijos de Satanás. Es duro decirlo, ¿verdad? El apóstol Pablo tuvo un encuentro. El libro de los Hechos nos describe este encuentro con este hombre de nombre Elimas. Y encuentra esta historia en Hechos capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice, pero le resistía Elimas el mago. Y entre paréntesis dice, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, o sea que también es Pablo más adelante, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Wow. Amados, amigo mío, o
hombres y mujeres. Incluso si usted guardara la ley, lo cual no podríamos hacer. Pero aún así, si dijera que guardara lo más que pudiera, su justicia seguiría siendo inferior a la justicia de Dios. Mire lo que el Nuevo Testamento nos dice muy claramente, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Señor Jesucristo tuvo un encuentro con un hombre muy religioso, un sacerdote. ¿Cómo le decimos nosotros vulgarmente a los sacerdotes? ¿Curas? Yo no sé por qué. Pero de ahí, del Antiguo Testamento de Israel. Pero este hombre vino a verlo de noche. Este hombre llegó a creer en el Señor Jesucristo. Como aprendimos la semana pasada, él junto con José pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Ese es el mismo hombre, Nicodemo. Y el Señor le dijo esto: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Y él le preguntó, le voy a hablar en palabras vulgares, comunes, ¿cómo es posible eso? Porque no entendía. ¿Cómo es posible que regresaría a mi madre? Y yo siempre me gusta bromear aquí. Algunos de nosotros ya estamos muy chonchitos ya. Es imposible. Pobre mamá. No. El nuevo nacimiento, ahora espiritual. Tuvimos uno natural, físico, pero el nacimiento espiritual para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Habla de una manera espiritual. Y eso se obtiene solo por la fe en Cristo Jesús. Y esto se le decía a un hombre muy religioso. Todo cristiano, es decir, que proclame ser cristiano, tuvo que haber nacido de nuevo espiritualmente. Al comprender y al aceptar lo que la ley ya nos ha mostrado, que somos pecadores y que no podemos mantener la ley, que necesitamos ayuda, que necesitamos a alguien que pague por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice que todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno que pueda decir que es justo. Necesitamos la gracia y la misericordia de Jesucristo. En el Evangelio también de Juan nos dice que todos los que habéis sido bautizados, aquí mismo en este versículo 27,
Por todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y habla del bautismo de Cristo. Espero que se den cuenta que este versículo no se refiere al bautismo de agua, que por cierto, se avecinan ya los bautismos aquí de agua en Spring Valley Lake se llama. Tendremos uno, el primero, la última semana de junio. Me parece que es el último domingo. Estará en el boletín en semanas adelante. 3 bautismos de agua en este mes, en este año, perdón. Junio, julio y agosto. Pero aquí él nos está refiriendo al bautismo de agua. El bautismo de agua es ordenado, es ritual. Y yo creo que es algo que todo creyente tiene que hacer, es un mandato, es una orden que se nos ha dado como testimonio. Además también de esto, yo creo que el bautismo de agua debe de ser de inmersión, ser sumergido y sumersión. El bautismo del Espíritu Santo se coloca en el cuerpo del creyente. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber un mismo espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Y aquí Pablo en Gálatas capítulo 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Qué afirmación tan fuerte y contundente. La ley creaba distinciones, y no solo entre individuos, pero también naciones, sino también en diversos tipos de alimentos y animales. Jesucristo no vino a dividir, sino a unir. Y esto debe haber sido buena noticia para estos cristianos en Galacia, pues en la sociedad donde ellos vivían eran considerados los esclavos, eran considerados como si fueran meros bienes, como un mueble o como una propiedad, un esclavo. Las mujeres también eran como algo inferior y se les faltaba al respeto. Y los gentiles como ellos, como los de Galacia, como nosotros, los judíos se burlaban constantemente de los gentiles. En una ocasión vemos en la escritura que dice que los fariseos oraban cada mañana y decían: Dios, te doy gracias porque soy judío, no gentil, no hombre, no mujer, y libre y no esclavo. Te doy gracias que nací judío y no gentil. Wow. Se sentían superiores. La herencia racial no es la última palabra para un cristiano. He comentado esto con ustedes, lo he hecho con uno de mis nietos. Deberíamos estar orgullosos donde quiera que Dios nos ha puesto, donde hemos nacido. El color que tengamos, el tamaño que tengamos, la estatura que tengamos, el color de los ojos o de la piel. Dios lo ha ordenado, debemos de estar orgullosos de eso. Pero eso no nos hace mejor uno que el otro o inferior unos que otros. El hombre piensa de esa manera. Pero Dios dice que no. Somos todo uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. De eso sí deberíamos de gloriarnos. Es que hemos
sido liberados. Hemos heredado la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. No leyes. Nada puede ganarse eso. Solo Cristo Jesús, que ha pagado por nuestros pecados. Así es que la herencia racial no es la última palabra para un cristiano, no importa cómo haya nacido. Su estatuto social, incluyendo aquellos que eran esclavos o encarcelados, no era la última palabra. El sexo tampoco no es la última palabra, hombre o mujer. La causa cristiana no se basa en el género, sino el carácter. No hay varón ni mujer. Donde Cristo está presente, hay unidad e igualdad en la diversidad. Pablo sabía que esto existía en la iglesia. Así es que el judío, al convertirse al cristianismo, no necesitaba convertirse en griego, ni el griego en judío. El esclavo podía seguir sirviendo a su amo. Tanto el hombre como la mujer conservaban su rol distintivo en la vida. Pero aquí el concepto que nos da el apóstol Pablo de igualdad y unidad en Cristo era una revolución cuyas consecuencias aún se están descifrando todavía hoy en día. Claro que Dios ha puesto un orden, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre, la mujer, los hijos, en ese orden. Todos tenemos pero eso no nos hace mejor. Eso me encanta a mí. Yo, a una de mis hijas, cuando estaba pequeña, cuando yo la corregía, yo podía decir, ¿sabe qué? Esta es una responsabilidad que Dios me ha dado a mí. Yo no tengo que ser mejor que tú, pero es algo que Dios me ha dado y lo hago con cuidado. Y por la gracia de Dios no la usé físicamente ni emocionalmente o con palabras. Por la gracia de Dios me tocó criarla cuando ya estaba en los caminos del Señor. Pero Dios da así órdenes, pero delante de Dios ninguno es mejor que el otro. Dios nos mira a todos por igual en ese sentido. Así es que esta declaración del apóstol Pablo resume esta convicción de que en Cristo los problemas humanos tienen una manera de resolverse y disolverse. Así como Cristo es la presencia eterna, el Dios viviente y personal, también es el Hijo del Hombre. Es Dios, o el Señor, infinitamente más que el judío, más grande o que cualquier cristiano. Si alguien el hombre puede llegar a ser el potencial del hombre, no se me olvida este pastor que empezó Calvary Chapels. Y él dijo en una ocasión, todavía está por verse lo que Dios puede hacer con un hombre o con una mujer, ¿verdad? Que se doblegue completamente a Él. Así es que, por último, para cerrar, sí, estoy a tiempo, nos dice que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero antes también nos dice que somos linaje
Versículo 29, vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo podemos ser descendientes de Abraham si ni siquiera somos judíos nosotros, verdad? Es decir, los de Galacia, los Gálatas, permítame explicarlo. Podemos ser descendientes de Abraham porque Abraham fue salvo por fe. Dios dice que el justo por la fe vivirá. Así es que nosotros somos salvos por la fe. En aquellos días, Abraham trajo una ovejita para sacrificar, lo cual también simbolizaba y anticipaba la venida del Hijo de Dios, el sacrificio supremo. En nuestra época, en nuestro tiempo, Cristo ya vino y nosotros hoy podemos mirar en la historia y decir, hace aproximadamente un poquito más de 2000 años que el Hijo de Dios vino a la tierra y murió en la cruz por mí, para que yo tuviera vida y confío en Él y estoy en Cristo. Y si usted está en Cristo, entonces usted y yo estamos en Cristo, entonces pertenecemos a la descendencia de Abraham y somos herederos según la promesa. ¿No es algo hermoso y maravilloso? Sí, Señor, aleluya. La gracia es la capacidad de Dios para declararnos libres de la prisión y la fe. La Biblia nos da a entender que cada persona en este planeta está o estuvo prisionero en la prisión de máxima seguridad jamás construida. La prisión se llama pecado. Y ninguno de nosotros puede escapar de ella por sí solo. A lo largo de los años, muchos hombres han intentado escapar de esta prisión, pero todo ha sido un fracaso. La gracia es la capacidad de Dios para declararnos libres de esta prisión. Y la fe es la única llave que abre la puerta. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la gracia de Dios, ¿verdad? Así es que Cristo nos libera mediante la fe en Él. Y nosotros echamos mano a esas promesas con nuestra fe en Cristo. Alguien dijo, no podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero hayamos ido a Moisés. Es decir, no podemos venir a la gracia antes de que hayamos ido a la ley. Y la ley nos muestra que somos pecadores. Ese es el maestro, ese es el layo, el que nos ha conducido a Cristo y nos hace ver que somos pecadores. Usted sabe, ninguno de nosotros puede decir que, oh, yo no. No, sabe que somos pecadores, que usted ha fallado, que yo he fallado, que necesitamos la gracia de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow. Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana que nos has mostrado sobre lo que es la ley y la justicia de Dios, la fe en Cristo Jesús, lo que nos puede justificar y hacer bien delante de ti. No porque hayamos mantenido ciertos mandamientos, sino que sabemos que no podíamos, pero ahora podemos venir directamente a tu trono en el nombre de Cristo Jesús, por fe en Él. Padre, te damos gracias que ahora en estos tiempos podemos comprender, Señor, lo que otros no podían. Padre, yo oro para que, Señor, que tú toques nuestros corazones. Sabemos que tu palabra no
no se pierde. Sabemos que tú tienes propósito, Padre. Mi oración, Señor, mi súplica es que tú tomes nuestros corazones. Si hay alguno aquí que todavía no ha entendido que puede ser salvo por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, Padre, que tú hables con él, que él pueda comprender que no hay nada, la vida eterna solo se obtiene por la fe en el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo para pagar por nuestros pecados. Y hemos observado una semana atrás, celebrado el día de la resurrección, aquel que se levantó, el que vive, el que está vivo, el que puede salvar, que esta persona puede decir en esta mañana: te recibo, mi Señor, mi Salvador Jesucristo. Quiero ser